Bien, regresamos a esta transmisión especial en Televisa Sonora con motivo del primer informe de gobierno de Alfonso Durazo Montaño. Les decía, antes de terminar el espacio de N+, que hoy por la mañana, muy temprano, a media mañana a las 10:30, el gobernador presenta este informe al Congreso del Estado, después va al Auditorio Cívico del Estado a dirigir un mensaje a la sociedad sonorense con motivo de la entrega de este informe. Son varios los temas, desde luego, muchos temas hay que decirlo, son temas inacabados porque están siendo trabajados en este momento muchos de esos temas. Y bueno, para eso están aquí en el estudio. Yo les agradezco mucho su presencia, su visita aquí al estudio de Televisa Sonora, la secretaria de Desarrollo Social, Wendy Briceño, bienvenida. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. También está el secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Adolfo Salazar. Buenas noches. Gracias, Sergio, por la oportunidad de estar en tu programa. Al contrario, muchísimas gracias también al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Heriberto Aguilar. Buenas noches, Sergio. Un gusto saludarte. Igualmente, muy buenas noches. Y al coordinador del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Edgar Sayart. Bienvenido, Edgar. Gracias, muy buenas noches, Sergio. A ver, bueno, vamos así con un primer saque sobre lo que se dijo en el mensaje. Digamos, el informe, pues es un documento muy amplio. Así es. Que contiene cifras, direcciones, cantidades invertidas, un montón de cosas, pero el mensaje es algo que trata de resumir, se intenta a veces de resumir lo que se dice en el informe. Vamos con las primeras las impresiones de ustedes, lo que vieron, lo que esperan ver después, desde luego, una vez que vayan avanzando muchas de las cosas de las que habló hoy por la mañana el gobernador. Comenzamos contigo, secretaria. Muchas gracias, Sergio. Pues saludar también a tu auditorio. Sonora tiene rumbo. Creo que ese es parte del mensaje clave del informe de Alfonso Durazo. Sonora tiene rumbo nuevamente, después de quién sabe cuántos sexenios. Rumbo, ruta, plan, tiene proyecto y tiene un gobernador ocupado en una diversidad de temas, trabajando de la mano con un equipo, trabajando en coordinación con el gobierno federal de manera muy importante, trabajando con todos los sectores y en diálogo constante con la gente. Me parece que eso es un mensaje muy claro. Y esta separación de lo político y lo económico, es decir, que pueden dialogar pero no supeditarse. Me parece que eso es parte fundamental de lo que nos dejó el mensaje del gobernador esta mañana. Edgar Sayart. Yo creo que podríamos empezar con los simbolismos del mensaje para después entrar a los detalles. Y uno de los primeros es que regresa el gobernador al Congreso. Eso es un simbolismo fundamental, es decir, en el ejercicio republicano, tradicional, democrático. ¿Desde cuándo un gobernador no acudía al Congreso a entregar el informe? Lo hizo él, con un breve mensaje, desde luego, pero ahí estuvo presente. Segundo, rescatar de manera fundamental, parte de lo que dijo de manera muy atinada la secretaria, es el mensaje político de fondo, donde separar el poder político del poder económico, que era lo que había estado ocurriendo en este estado por muchos años. Y el compromiso permanente de campaña, que hoy a un año se empiezan a sentar las bases para cumplir, y el eslogan tiene todo que ver con este primer ejercicio de gobierno. Si ofrecemos, cumplimos. Es decir, lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Los grandes temas que iremos desmenuzando de algunos muy importantes. Yo me quedo con dos para que mis compañeros puedan darle continuidad, pero el primero y el más importante, que lo dijo desde el primer día de su campaña, tenemos que hablar del arranque de campaña porque fue lo que prometió. Sí, desde luego. Dijo un fondo de becas histórico. Y entonces estamos hablando de que cumplió, fue su primer compromiso cumplido incluso, ¿no? Más de 73,000 alumnos de primaria, secundaria, y nos brincamos preparatoria porque se lo cubre el gobierno federal con el programa Becas Benito Juárez, y universidades por primera vez, ¿no? Otro simbolismo importante que tiene que ver con su formación. Él dice, yo no hubiera podido ser lo que soy, mi carrera, si no hubiera tenido la oportunidad a una beca. Y el segundo, que tiene que ver con aumentar la seguridad de los cuerpos policiales, porque llegó y tenía una fuerza policial de menos de 800, prometió 1,000,
casi llega, estamos hablando de 600 policías, de 600 nuevos reclutas para seguridad pública, pues que ya están en las calles cubriendo la seguridad. Yo me quedaría así como de entre con esos dos y con ese simbolismo de este mensaje es, si ofrecemos, cumplimos. Bueno, va al Congreso, regularmente se enviaba a un secretario del gabinete, que era el que encargaba de la tarea de entregar. Iba el secretario de Gobierno, por ejemplo. Regularmente el secretario de Gobierno, o el de Hacienda también le tocaba ir, ¿no? O el secretario de Hacienda le tocaba ir a entregar ese informe, y ya después a veces se sabía del mensaje del gobernador. Un mensaje en el que, bueno, yo estuve ahí, traté de poner atención en los puntos claves. Él habló de la relación con la sociedad civil, habló de lo que hablabas también, Wendy, habló de la relación con los empresarios, con los distintos sectores, y cómo se ha modificado. Incluso fue enfático en una parte cuando dice que el gobierno ya no está supeditado o controlado por ciertos factores que sí lo controlaron durante muchos años. Adolfo Salazar. Sí, yo creo que Sonora tiene gobernador. Por primera vez en mucho tiempo, Sonora tiene un gobernador, y cuando tenemos gobernador, tenemos que informar. Hay algo que informar. Se tiene que informar a los sonorenses que lo que prometimos se está cumpliendo. Está en un proceso de materializarse la palabra en una realidad. Desde luego que es un gobierno que encabeza Alfonso Durazo, cercano a los sectores productivos, que le sabe dar el lugar que le corresponde en el concierto a los empresarios, pero sobre todo que sabe darle el lugar que merecen y que por primera vez se le está dando a los sonorenses, a la gente, a quienes salieron a las urnas a decir: no queremos más de lo mismo. Y eso es lo que se informó este día por parte del gobernador. A un año de gobierno, resultados extraordinarios. Es importante resaltarlo porque el contexto no ha sido sencillo. Las condiciones han sido muy adversas. Pero tenemos una cosa muy clara: no podemos gobernar lamentándonos de lo que recibimos, sino que tenemos que trabajar todos los días con esa entrega, con esa pasión, con esa convicción, con esas ganas que le imprime el gobernador Alfonso Durazo todos los días, desde lo más pequeño, el detalle, al problema más complejo. Vamos a recuperar una parte de ese mensaje de hoy del gobernador Durazo, cuando habla justamente de esa mística, de esa esencia del gobierno que él está encabezando, y decía, pues, un gobierno que está basado en la 4T, decía el gobernador. Vamos a verlo. Hace un año llegó al gobierno del estado un proyecto basado en los principios de la Cuarta Transformación. Este gran proyecto es heredero de las luchas históricas del pueblo sonorense por una sociedad más libre y más justa. En congruencia con ese origen, encabezó un gobierno progresista que reivindica a los más necesitados, un gobierno con plena coherencia ideológica con esas luchas históricas, con los principios de la Cuarta Transformación y el gobierno del presidente López Obrador. Bien, ahí está. Nos falta las primeras impresiones del titular SIDUR, Heriberto Aguilar. Sergio, muy buenas noches. Destacar que tenemos una inversión histórica, como nunca en Sonora, en materia de infraestructura. Y eso se debe a la convicción, al empuje, a los principios de un gobernador que procura la prosperidad de su pueblo. Yo le llamaría el desarrollo económico con bienestar social, porque lo podríamos desarrollar en 4 grandes capítulos, el rubro de la infraestructura. Infraestructura con visión integral, estratégica, para el desarrollo económico de las regiones y el bienestar social del pueblo. Pero también el capítulo del derecho al bienestar urbano, el derecho al esparcimiento, el derecho que nos da tener buenas calles, ejes viales, parques de bolsillo. Todo esto ya en proyectos y encaminados. La obra de infraestructura social básica, Sergio, para que nadie se quede atrás, nadie se quede afuera, como llevarles agua a la comunidad seria.
o llevarle electrificación a Mesa Tres Ríos, que a estas alturas no tenían electrificación, o la infraestructura para la asistencia médica, 150 clínicas rurales en rehabilitación que ya se están trabajando, que ya hay 100 y están en 50 procesos, o la infraestructura, una infraestructura como el hospital de especialidades de 10 quirófanos, de los mejores del mundo, que tenemos aquí en Hermosillo. Pero lo más importante es que van a ver la atención médica, medicamento de manera gratuita. Que si no tienes alguna asistencia médica, alguna afiliación médica, es con que vayas con tu credencial de lector y ahí tendrás la atención digna y gratuita que se requiere. Exacto. Ahora, para todo esto se ocupa dinero. Todo esto cuesta, al final de cuentas. Hay que invertir correctamente los recursos públicos y las finanzas del Estado tienen que estar sanas, ¿no? Y si no lo están, pues hay que aliviarlas de la manera en que eso se pueda hacer. También de eso habló el gobernador Durazo hoy por la mañana en su mensaje, de esas finanzas en ruinas en que recibió el Estado. En materia de finanzas públicas, avanzamos en medio de las ruinas que nos dejaron. Recibimos una hacienda pública en quiebra total y una estructura administrativa obesa. Y cuando un gobierno está en quiebra, tiene dos opciones: o reducir el gasto o trasladar el costo a la ciudadanía. Nosotros optamos por apretarnos el cinturón. La quiebra financiera está siendo atendida en lo esencial sin incrementar ni crear nuevos impuestos. Pues se dice fácil, pero no creo que lo sea a la hora de acomodar los números para poder sanear las finanzas, para poder sacar adelante todas esas obras que están, algunas ya concluidas, otras en marcha, grandes obras. Ahí, a ver, ustedes que están ahí en el gabinete, ¿cómo les ha ido con ese tema en sus respectivas áreas? En CDSON, por ejemplo. Bueno, creo que la prueba de que se puede hacer con una buena administración, de que se pueden dar resultados, es este primer año de gobierno. Precisamente por todo lo que se comentaba, por todo lo que se rescata, cómo hacer que el gobierno vuelva a estar o esté después de muchos sexenios al servicio de la gente. Al servicio de la gente, no al servicio de otros intereses y cúpulas. Por eso el gobierno no como el botín de un grupo, precisamente también eso, o el gobierno traficante, destacaba el gobernador, sino el gobierno al servicio de la gente. Administración responsable, programas muy enfocados y claros, con metas, con transparencia, con padrones, con reglas de operación. Esa es la diferencia de lo que ponemos al servicio de la gente. Y que todo aquello que se genera, estos planes, estos programas, esta política pública, realmente llegue a ese objetivo para el que fue creado. ¿Cómo nos ha ido? Yo creo que elogio en boca propia dicen que es vituperio, pero podemos decir, por esos resultados que están a la mano, por eso mismo que es público, que bien, que se ha hecho un esfuerzo importante para que el dinero tome la ruta que corresponde, que es la ruta de ponerse al servicio de la gente, en infraestructura, en política social, en otro tipo de planes, en seguridad pública, en turismo, en fin, al servicio de la gente. Y eso es precisamente lo que hoy nos habló el gobernador. Bien, ahora, dentro de todo esto, en todo este año, también se han puesto en marcha planes de justicia que han sido esperados por grupos originarios durante, pues yo creo que décadas, ¿no? En territorio sonorense. ¿Cómo podríamos calificar lo hecho hasta ahora con los planes de justicia? Adolfo. Decirte, Sergio, que es un tema de prioridades presupuestales. Para nosotros no es la prioridad el dispendio, para nosotros no es la prioridad el gastar en las lentejuelas, en el oropel, en las plumas, en los excesos. Cuando tú pones por delante el interés general de la gente y abordas esta responsabilidad con un escenario adverso de participaciones comprometidas en la parte que te corresponde de tu primer año por 2.600 millones que ya no te van a llegar
porque se utilizaron desde la administración saliente, cuando eran recursos que deben de estar orientados en la administración entrante. La única manera es decir cuáles son mis prioridades presupuestales, cuánto es lo que tengo, y a partir de eso implementar un mecanismo de combate profundo a la corrupción y de austeridad. Lo que tú dices es muy importante, Sergio, porque hablar de las comunidades de los pueblos originarios, hablar de los que estaban aquí antes de que llegáramos, hablar de aquellos con los que se tiene una deuda histórica, hablar de aquellos que fueron despojados, que fueron abandonados, que fueron olvidados. Hablar de ellos es hablar de que urgía un gobierno sensible, emergente, de que llegara un gobierno con ese corazón, con esa pasión, con esa sensibilidad y con esa hambre de impartir justicia a nuestros pueblos originarios. Por eso hay un plan de justicia yaqui que hoy se anunció, que la inversión de este año está por encima de los 11,000 millones de pesos, que contempla temas de salud, temas educativos, una universidad, caminos, agua, tierra, reivindicar a nuestros pueblos, hablar de nuestros hermanos seris, de que por mucho tiempo se les negó la posibilidad de tener al alcance algo tan elemental como lo es el agua, y que hoy se anuncia que habrá una inversión de un plan de justicia seri por más de 1,000 millones de pesos, y que el éxodo en la búsqueda de tener lo más elemental ha concluido, así igual con nuestros hermanos mayos, guarijíos, con Cananea, un pueblo luchador, esforzado, de una lucha histórica, cuna de la Revolución Mexicana. Aquí hay un cananense. Aquí hay uno, miren, Cananense. echado para adelante. Sí. Es el tiempo de los sonorenses, es el tiempo de los que han sido olvidados por mucho tiempo. Y yo digo una cosa, cuando más lo necesitamos, llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a México, y cuando más lo ocupábamos, en el contexto más adverso, llegó el gobierno de Alfonso Durazo al estado de Sonora. Vamos a recuperar esa parte cuando habla el gobernador justamente de los planes de justicia. Plan de justicia Guarijío, plan de justicia Seri, plan de justicia Mayo, plan de justicia Yaqui y plan de justicia para Cananea. Con estos planes estamos dignificando a los pueblos originarios. Por ejemplo, en el plan Seri se invertirán casi 1,000 millones de pesos. Casi 1,000 millones de pesos. ¿Cuándo? Nunca en la vida. Respecto al Plan Mayo, las obras de infraestructura en Álamos, Navojoa, Guatabampo y Xochojoa van a ascender a 1,294 millones de pesos. Bueno, ahí está. Justamente ahorita, Heriberto, mencionabas el tema de dotar de agua potable a la comunidad seri. En algún momento, en una conferencia matutina, el presidente López Obrador comprometió recursos. Una de las conferencias que ha dado aquí el presidente de la República comprometió recursos ahí enfrente del gobernador justamente para esta obra de dotar de agua potable, que no era cosa sencilla tampoco por la ubicación de ellos, pero a la comunidad seri. Esto finalmente está aterrizando. Ya aterrizó, ya hay agua potable, hay un sistema de suministro de agua que está dotando a todas las viviendas. Decirte que cumplió, y ese compromiso, esa sensibilidad que tiene un presidente de la República y que hace clic con un gobernador que tiene las mismas convicciones y los mismos principios de la Cuarta Transformación, ha hecho posible esa justicia, ese olvido que por muchos años habían padecido nuestros pueblos indígenas. Lo mismo está sucediendo en las comunidades yaquis, los guarijíos. Lo mismo sucede con muchos pueblos de la sierra, que no son indígenas, pero que han estado olvidados. Decirte, por ejemplo, que se invirtió en cada comunidad de la sierra donde difícil acceso se llega o se comunica con su cabecera, con caminos de concreto, artesanal, con mano de obra local. Es la construcción del pueblo, que son de las mejores. Y se están haciendo grandes cosas que pudiera decirse en inversión a lo mejor no es gran cosa cuando se aplica en las comunidades, pero beneficia
y desarrolla con un gran empuje en el bienestar de la gente. Y yo te diría, aquí tú hiciste una pregunta muy importante, ¿cómo nos está alcanzando? Yo lo podría resumir en la austeridad republicana y la honestidad. Y la infraestructura estaba ligada a la corrupción. La infraestructura, ahí estaba el moche, el influyentismo. Se llevaban el 30%. Imagínate lo que causaba la poca obra que se hacía. Y uno de los grandes problemas de este país y del Estado era que la clase política se había dedicado a enriquecerse del erario público, del dinero del pueblo. Y los ciudadanos pagábamos las consecuencias. Entonces, esa es la fórmula. Como suele suceder. Honestidad y austeridad republicana. A ver, antes de pasar a la parte de la paz laboral, que es un asunto importante, que de algún modo está ligado con este tema, Edgar, el tema del liderazgo económico. Hablamos de las obras que procuran una calidad de vida para las poblaciones, ¿verdad? Estamos hablando de que si se construyen caminos, se construyen pequeños puentes o grandes puentes, pero también hablamos de las obras que significan inversión grande, generación de empleos, y esos empleos se traducen en calidad de vida para la gente que vive aquí en Sonora, ¿sí? Esa es, digamos, es otra rama que también es muy importante, ir por aquellas empresas, ir, como le digo yo, por aquellas chequeras, ¿no? Al final de cuentas, para que vengan e inviertan aquí, generar las condiciones correctas, sí, sin supeditarlo, decías tú, pero las condiciones correctas para que venga esa inversión. Y ha habido ahí una proyección económica importante, Edgar, en el Estado. A ver, Sergio, es fundamental lo que dices tú. Yo no vamos a hacer un paréntesis para ir a eso. Cuando el gobernador Durazo dice, vamos a gobernar con los principios y valores de la Cuarta Transformación, aquí lo han repetido ellos. ¿Cómo se traduce? Se traduce en austeridad, ¿no? En la reorientación del gasto a las prioridades de la gente. Es decir, es un nuevo modelo de gobierno, es una nueva visión que si la dices de manera retórica se queda ahí, pero cuando utiliza frases por el bien de todos, primero los pobres, y empiezas a materializar en cada una de las obras y las acciones que han estado comentando mis compañeros, como el presupuesto social más grande de la historia, para beneficiar a quién, pues a los más vulnerables, el tema de la justicia laboral, que ahorita le tocará eso aquí a Adolfo, tiene que ver también con la priorización de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos con cada uno de los temas, ¿no?, que tienen que ver con esta nueva visión, pues es cuando se está cumpliendo con esta característica. Y un valor que empiezan a ver los empresarios, los inversionistas, pues es justamente el de la transparencia y el de la honestidad. Cuando un inversionista viene al Estado y no le pides, o no le pides, como se le pedía en el pasado, como todo mundo lo sabía, la mochada, no, lo dijo hoy en su mensaje, va a instalarse, ya se instaló, perdón, está caminando la planta de licuefacción, no está fácil decirlo, de licuefacción de gas, que va a haber dos, por cierto, sí, ¿no? Pero ya caminó una con una inversión y otra en Puerto Libertad, ¿no? Claro. Guaymas y Puerto Libertad. Entonces la de Guaymas, que creo que nos acompañaste, Sergio, que estuviste por allá, que es una inversión de gente de Indonesia, si no me equivoco. 40,000 millones. Ayúdame. Sí. Van a ser alrededor de 2,000 millones en una primera etapa, que tiene que ver con un terreno que puso el gobierno y que además, más adelante cuando hablamos también la planta de fotovoltaica, como decía también el gobernador en la mañana, ahora con una inversión por parte del Estado. Era un terreno que se quería vender, lo dijo abiertamente, la anterior administración se quería hacer de ella. Entonces, hay confianza de los inversionistas, empiezan a generar condiciones. Dijo, no ha habido una sola huelga en el año, y eso tiene que ver también con la paz laboral necesaria para que haya confianza. Algunos datos, no me recuerdo a detalle, pero estos primeros meses Sonora en el noroeste fue líder en generación de empleos, fue líder también en inversión, y entonces, pues bueno, significa que se está viendo a Sonora desde otra óptica, con otros ojos, se están sentando las bases justamente para que venga la inversión que detone la economía. Por ahí va muy positivo. A ver, vamos, ya estamos sobre la media hora de esta charla, vamos a recuperar la parte cuando habla el gobernador justamente de la paz laboral, y si quieres, regresando el corte, nos compartes lo hecho en ese aspecto, Adolfo. Claro que sí. Sí, vamos a recuperar esa parte. Soy un gobernador comprometido con la causa de las y los trabajadores.
No ha habido en este primer año de mi gobierno una sola huelga. No significa que no hayamos tenido problemas laborales, pero no ha habido una sola huelga. Es histórico en un año de gobierno. Mi reconocimiento por ello, mi reconocimiento más enfático a los sindicatos y a las empresas por favorecer el diálogo, los consensos y el entendimiento para beneficio de todas las partes, pero para beneficio de las y los sonorenses. No hay mayor atractivo para la inversión que la estabilidad laboral. Por eso, al hablar con las y los líderes sindicales, he hecho hincapié de que la cuidemos con la mayor prioridad. Ahora sí, que como reza aquel exitoso eslogan de campaña, por el bien de todos. Bueno, estamos platicando sobre el primer informe de gobierno de Alfonso Durazo. Vamos a extendernos un poquito. Originalmente teníamos la idea de hacer esta charla, esta mesa media hora, pero no nos está alcanzando. Así que yo creo que nos vamos a ir hasta las 10. Vamos a un corte y regresamos. Bien, vamos a continuar con este análisis sobre el primer informe del gobernador Alfonso Durazo. Antes de pasar a las obras de infraestructura estas tan importantes que se anunciaron en el puerto de Guaymas y que están arrancando además, bueno, ya se dieron los banderazos de arranque, pero nos quedábamos, Adolfo Salazar, con la reflexión sobre esta paz laboral de la que estuvo hablando también hoy temprano el gobernador. Sí, mira, la verdad que son datos extraordinarios los que dieron en relación al tema laboral. Hablar de que no ha habido una huelga en un año es hablar de que hay un gobernador que está involucrado en los temas laborales del Estado. Es un gobernador que procura la gobernabilidad y la construcción de acuerdos entre el patrón y quien representa a los trabajadores. Por eso se pueden hablar de que Sonora encabeza en los primeros años, los primeros meses de este año, con más del 5.6% de desarrollo económico, que lo pone a Sonora en el primer lugar de los estados fronterizos. Hablar de que el tema de la industria estamos en el 10% de crecimiento, lo pone en el primer lugar del concierto de los estados de la frontera, y eso solo puede ocurrir cuando hay certeza jurídica, cuando hay gobierno, cuando el inversionista mira que su dinero, que sus recursos, que su patrimonio está invertido en un lugar donde hay certeza, donde hay gobierno. El 3 de octubre inició o arrancó en Sonora, en la última etapa, la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Transitamos de las juntas de conciliación y arbitraje, que fue un modelo de 100 años, ya caduco, corrupto, que no respondía a las necesidades de estabilidad y certeza jurídica en el campo de lo laboral, a este modelo de centros de conciliación, donde en 45 días quien acude al centro, patrón, trabajador, tiene que resolver su conflicto, y posteriormente, en caso de que no sea así, pasa a los tribunales laborales, que ya estamos hablando de la cancha del ámbito del Poder Judicial. Yo creo que son factores importantes. No podemos hablar nosotros de un 10% de incremento en la inversión de la industria, ni el 5.6% que nos pone en el primer lugar que Sonora merece, porque tenemos las condiciones. No había habido gobierno que pudiera promover y poner a Sonora en el lugar que por muchos años se nos había negado,
Y hablar de la paz laboral, dar datos de crecimiento económico, de desarrollo, de que no hay una huelga, es hablar de que no tenemos un gobierno ausente, de que tenemos un gobierno vigente, presente, comprometido, al pendiente, y que esta nueva etapa de justicia laboral nos va a ayudar aún más a fortalecer esa relación que tenemos con otros países, porque es parte de los tratados comerciales que México ha suscribido con Estados Unidos, con Canadá, y que el haber podido implementar este nuevo sistema de justicia le va a ayudar al país, le va a ayudar a México y sobre todo le va a ayudar a Sonora, porque estamos en una posición geográfica muy importante en el país. Tenemos mar, más de 1,000 kilómetros, una frontera extraordinaria con Estados Unidos, y tenemos un gobernador que lo sabe, que lo entiende, que tiene un compromiso con la gente y que todos los días está apoyando, sumando y comprometiéndose para que Sonora siga creciendo y se siga fortaleciendo. Bien, vamos, Heriberto, por favor, a recapitular en qué consisten esas obras de las que ya tienen los banderazos de arranque en el puerto de Guaymas. Fíjate, Sergio, que esto nos lleva a una reflexión profunda. Hay obras de alto impacto económico desde una visión integral y estratégica, desde un todo. Esto representa, y ahorita lo decía al inicio de tu programa, de las inversiones históricas que no se habían visto en Sonora. Hablamos más adelante de la planta fotovoltaica, que Sí, es la que está en Puerto Peñasco. la séptima más grande del mundo, 1,000 megawatts, o sea, puede alimentar el suministro de energía al doble de la capital de Hermosillo, por ejemplo, al doble, sin problema. Pero el caso de Guaymas, que es parte también de estas obras de visión estratégica, representa convertir a Guaymas en la ventana económica del mundo, porque tiene todas las condiciones geográficas. Es el puerto más cercano a los Estados Unidos, el puerto industrial, es el sistema portuario más cercano. Pero además, este puerto ha tenido la vocación de carga mineral, granel, suelto, que es la carga más sucia, más pesada y más barata. Entonces, el planteamiento del gobernador es convertirlo en un puerto que tenga mayor utilidades, más rentable con la carga contenerizada. Es decir, desviar esos grandes embarcaciones de carga de contenedores que no se vayan a Long Beach y que puedan entrar al puerto de Guaymas, tener un muelle que nos permita tener la descarga contenerizada. Porque ya tenemos la vía del ferrocarril. La vía del ferrocarril es la ruta más cercana a Nogales. Es decir, lo que hagamos en Guaymas va a tener efectos positivos en Nogales. Sí. Una vía de ferrocarril que no está siendo bien utilizada. Por eso, fíjate, ahí le va sumando. Por eso hay una aprobación de 6,000 millones de pesos, aparte de los 4,000 de Guaymas, 6,000 millones de pesos para la reubicación de la vía del ferrocarril. Sacarlo de la marcha urbana de Nogales, porque cuando tengamos ese movimiento de carga contenerizada, nomás con 2 barcos, embarcaciones a la semana, vamos a saturar Nogales. Entonces, aprovechamos y ese espacio lo convertimos en un espacio de bienestar urbano. El puerto de Guaymas, la inversión de estos 4,000 millones de pesos, no solamente se queda en el recinto portuario, o sea, no solamente se queda en los muelles, en las grandes obras que se van a realizar. Por ejemplo, se va a hacer el muelle de cruceros, va a ser un muelle de carga limpia. Ahí va a ser posible que ahora las fábricas de la Ford, en vez de que lleven sus carros para sacarlos del país, que lo lleven a Mazatlán o Manzanillo, lo podamos sacar por Guaymas, porque vamos a tener un puerto, un crucero especial, un muelle especial. Pero, y te decía, que no solamente es dentro del recinto portuario, la inversión también es para mejorar la ciudad, resolver el serio y grave problema que tenemos en Guaymas del drenaje sanitario. Sí. Cada periodo de lluvias es muy lamentable que el drenaje sanitario
corra por las principales calles del centro de la ciudad. Eso se resuelve con la inversión, porque no podemos tener una ciudad con un puerto próspero y una ciudad inundada en el drenaje. Pero aparte, la carretera Guaymas-Chihuahua, un planteamiento del gobernador desde la campaña, y pareciera un desafío que era difícil de lograrlo, y a un año se está logrando. La modernización y ampliación de la carretera Guaymas-Chihuahua nos va a permitir el desarrollo económico, porque va a mejorar la actividad económica en la transportación de mercancía, va a mejorar en la industria manufacturera, pero también va a mejorar en materia de turismo. Chihuahua va a tener una playa, va a tener su playa que va a ser acá en Sonora, y una de las mejores playas, las vistas escénicas de San Carlos son las mejores del mundo, y no lo dicen los guaymenses, no lo dicen los revistas internacionales. No lo dicen los guaymenses, lo dice National Geographic. Pero también lo decimos los guaymenses. No lo decimos los guaymenses nosotros. Sí. Pero fíjate, Sí se valen. Entonces, pero además, los sonorenses vamos a tener la oportunidad de conocer los bonitos paisajes de la sierra que hay entre el límite de Sonora y Chihuahua. No, son extraordinarios. Las además. cascadas. Sí. Entonces, esa visión que resuelve la infraestructura Sí. que se ocupa para, y tú lo decías muy bien, genera desarrollo económico en nuestra región. No solamente ayuda a Chihuahua, también nos ayuda en nuestra gran región. A mejorar la infraestructura de las ciudades, ¿no? Pero Es que el dinero que llega y se queda en una parte, pues no se debe de quedar ahí. Tiene que traducirse, al final de cuentas, en bienestar para la gente, ¿no? Sí, así es. Sí, al final de cuentas, porque lo que se busca no solamente es atraer inversión, que es importantísimo, ir a convencer a los inversionistas de que vengan a Sonora, que inviertan, que hay las condiciones jurídicas, que no se les va a pedir más que lo que necesiten invertir, ¿sí? Para echar a andar sus negocios, que generen empleos, ¿sí? Que sean bien pagados los empleos y que generen calidad de vida y que tengan una derrama económica en las comunidades donde desarrollan sus actividades para mejorar la calidad de vida de esas comunidades, ¿sí? Es ahí donde, digamos, de repente ese círculo que no se completaba, ¿sí? En donde nadie está peleado con la generación de riqueza, yo creo, sí, esa generación de riqueza se va traduciendo también en la calidad de vida para los habitantes de las comunidades, en donde llegan esas grandes empresas de tantos miles de millones de dólares que se anuncian que van a llegar. Me gustaría, para aprovechar el tiempo, porque ya nos queda poco, Edgar, hemos hablado en algún momento también de esa planta de Puerto Peñasco que mencionaba Heriberto también, y del modelo que se está desarrollando ahí también, ¿no? En Puerto Peñasco, de la planta fotovoltaica. Claro, algo que no se ha dicho, que lo ha destacado mucho el gobernador, que es algo que tiene que aterrizar en la segunda fase, es que Sonora va a ser socio con Comisión Federal de Electricidad del beneficio. Y Sí. El 40%... A eso me refiere con el modelo de esa planta, 40% ¿no? de este nuevo modelo de participación pública y privada, pues va a tener un aprovechamiento que le va a servir, lo ha dicho también el gobernador, lo dijo desde campaña, para, que los recibos de la luz puedan tener un subsidio de la mayoría de los sonorenses, y otra parte de esta ganancia, si pudiéramos decir coloquialmente en esos términos, lo decía el gobernador también, va a ser para el desarrollo social, va a poder ser para programas que tengan que ver con este modelo de gobierno, ¿no? Yo quise decir rescatar otro valor, Sergio, que es importante para que no se nos quede en el aire, que es la rendición de cuentas. El gobernador llega a este año, que en realidad hace un mes cumplió un año, Sí, lo mandata exacto. a un mes después, con una aprobación del 68%. ¿Qué significa eso? Que casi cada 7 de 10 sonorenses lo están avalando, muy parecido al del presidente. ¿Y por qué traigo a colación para ubicar el momento en que el gobernador Durazo está a un año? Otro de los valores es la rendición de cuentas.
con un nuevo modelo de comunicación, con un diálogo circular, ¿no? Con conferencias los martes que no se hacían, sin cortapisas, con toda la apertura. Tú también has tenido la oportunidad de estar ahí. Se pueden hacer todo tipo de preguntas, de señalamientos, se informa de todos y cada uno de los proyectos, y cuando la gente tiene esa confianza, cuando hay esa transparencia, es porque hay este nivel de aprobación. Entonces, pues, este y otros proyectos no tendrían la posibilidad de su realización y la confianza si no hay este esquema de rendición de cuentas. Es, insisto, pues, un nuevo modelo de gobierno, una nueva visión de cómo ver las prioridades que deben de ser para la gente. Bien, a ver, quedan más o menos 9 minutos, 8 casi, para cerrar esta mesa. Hay 3 temas al menos que me parece importante que nos alcance el tiempo, ¿sí? El tema del combate a la pobreza. Wendy, hoy el gobernador hablaba que había 85,000 sonorenses que en este momento que estamos nosotros aquí, nosotros 5 platicando, no saben o no cenaron o no saben qué van a comer mañana. Bien, ese es un tema me gustaría que lo reflexionaras con nuestra audiencia. El tema del transporte urbano, sí, que es una de las asignaturas que están ahí por resolver, y para cerrar el tema de la seguridad. Claro. Que es un gran pendiente. Bien, comenzamos con el tema del combate a la pobreza. El gobernador destacaba generar un estado de bienestar. A mí me parece que es como la visión integral que se ha venido destacando aquí. Se decía también, la infraestructura apunta hacia allá. En este caso, la inversión social, el presupuesto social más grande en la historia de Sonora, que se está cumpliendo, como ya se comentaba. ¿Cómo? Pues con diversos programas que no tienen, vamos a decir, muchos de ellos no tienen un antecedente. Efectivamente, hablar de pobreza en Sonora y poner a disposición de la gente programas y recursos. Programas como Mano a Mano, que en este primer año tuvieron 100 millones de pesos para arrancar, pero además con un compromiso de crecerlo varias veces para el 2023 y poder llegar a más gente, porque efectivamente decimos pobreza extrema y el gobernador, que lo dice más directo, dice tener hambre. Tener hambre porque en Sonora hay gente que tiene hambre y que por muchos años, Sergio, ha sido abandonada. Gente, comunidades enteras, ya se comentaba, comunidades aisladas verdaderamente, y lo sabe bien, por ejemplo, Heriberto, porque muchas de esas comunidades pues se están conectando ahora por caminos. Sí. Se pensaría que no, pero es así. Comunidades verdaderamente aisladas que atraviesan además ahí por nuestros pueblos indígenas. Por eso son tan importantes además los planes de justicia, porque por muchos años no se habían volteado a ver nuestros pueblos y comunidades indígenas. Aparte, tenemos otros programas que desarrollan precisamente lo que no existía, una política social, una política para decirle a la gente, aquí te respondemos, esto está a tu servicio. Programas, por ejemplo, como el de las propias becas, lo retomo aquí, porque las becas son históricas, 500 millones también puestos a disposición de las y los estudiantes, y que tienen ya más de 73,000 estudiantes que están recibiendo esa beca, y se hizo precisamente reduciendo el presupuesto del Congreso, que aceptaron y que lo reconoce el gobernador. Precisamente también temas como los desayunos escolares, temas como los proyectos productivos a las mujeres, y me gustaría destacar eso también. Sí. La política de desarrollo social, como todos los programas, tienen rostro humano. Las mujeres son parte de ese rostro. Las mujeres, las jefas de familia, en Sonora estamos arriba de la media nacional en hogares con jefatura femenina. Hay programas dirigidos. También hemos dialogado con otras poblaciones históricamente abandonadas, históricamente olvidadas, discriminadas y violentadas. Y hoy hay una generación de diversos programas y política pública hacia ellos. Y muy rápido, solo abonaría. Los temas de seguridad pública también atraviesan por aquí, Sergio, porque sí, eso es ir a las causas. Sí. Es ir a las causas, y hay programas como las propias jornadas de paz, la generación y recuperación de espacios públicos, que atraviesan a desarrollo social, atraviesan a SECOP, atraviesan a SIDUR, y se hace un trabajo entre dependencias, porque las dependencias no son entes aislados, tienen que dialogar y trabajar en conjunto para darle el mejor resultado a la gente. Bien. A ver, transporte urbano, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pendientes? ¿Sí? Le vamos a dar 1 minuto y medio a este tema. Yo sé que es importante, pero creo que hay que cerrar con el tema de seguridad. ¿Quién me puede reflexionar sobre ese pendiente del servicio del transporte urbano? Heriberto. Se va a resolver, y bien, y en unos cuantos días, porque se está trabajando en un modelo
donde se está poniendo en el centro de la mesa, en lo más importante, el buen servicio para la gente. Decirte que ya llegaron a Hermosillo, por ejemplo, 20 transportes urbanos. 20 unidades. 20 unidades, que se suman a los que ya se encuentran. Y se está haciendo una refinanciamiento sobre lo que representa la concesión. Y hay entendimientos, porque tenemos un gobernador que ha puesto con mucha firmeza la solución de este problema. Vamos a tener un servicio de calidad. Pues de primera. ¿Cómo para cuándo? ¿Ya? Ya. Ese es un servicio, porque tenemos esa convicción y esa firmeza de un gobernador que resuelve y arregla las situaciones. Y este es un problema que es prioridad para el Estado. Y ya se están tomando acciones contundentes. Tiene que ver además con la competitividad de las ciudades, la capacidad de los ciudadanos de moverse, de sus trabajos, a sus empleos, a las escuelas, todo eso. Fíjate que yo lo miraría de manera muy integral, que tenemos un gobernador con un visionario estratégico que desarrolla infraestructura y servicios para mejorar las condiciones de vida de la gente. Bien. Y el desarrollo económico. Lo que es la prosperidad material y la felicidad del pueblo. Así lo podríamos resumir. Bueno, la gente se enoja mucho cuando no pasa el camión. La gente es infeliz por eso. A ver, nos quedan más o menos 3 minutos. El tema del combate a los índices de seguridad. Hablaba el gobernador también de ese tema, no le sacó la vuelta, habló de la curva, que ya, digamos, se aplanó en el tema de la incidencia en homicidios dolosos. A ver, ¿qué hay que hacer o qué vamos a ver? ¿O qué puede esperar la gente en los próximos meses y años en eso? Adolfo Salazar. Es el gran tema, Sergio. Es la el gente tema. Es el tema de todos los días para el gobernador en la mesa de seguridad. Lamentablemente Sonora, cuando el país transitaba en la ruta de la pacificación, era de los pocos estados que seguían incrementando su índice delictivo, su índice de homicidio doloso, feminicidio. Llega a este gobierno, activa realmente una coordinación interinstitucional de las instituciones del Estado, del gobierno federal, en una mesa que no es una mesa para tomar café, es una mesa productiva, donde todos los días se discuten qué pasó el día previo, qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, cómo lo vamos a atender, ¿sí? Desde luego hay un plan estratégico, un plan muy claro para la atención y contención, prevención del tema de la seguridad pública, pero al final es un tema que tiene que ser respaldado con datos. No podemos hablar de que ya recuperamos la paz de nuestro estado, que venía en un proceso de casi 10 años de incremento constante en el índice delictivo, de homicidios, donde nadie respondía qué está pasando en nuestro estado cuando estábamos acostumbrados. Sonora era un estado de paz, tranquilo, y lo perdimos. Bien. Hoy podemos decir, si me permites, sí, que para pasar con tenemos a un año de gobierno una reducción del 6% en el índice de homicidios, 40% a la baja, los feminicidios, los robos en todas sus modalidades presentan una gráfica hacia la baja y la gente lo está percibiendo. Eso yo creo que es lo más importante y es a lo que está abocado nuestro gobernador todos los días. Y cerramos el tema contigo, Edgar Sayart. Yo quisiera rescatar 2 cosas fundamentales en el tema de seguridad. Una estadística la maneja ya con mucha claridad Adolfo. Hace una década que no había un corte en la tendencia en el caso de los homicidios dolosos. Por primera vez hay una tendencia a la baja. Se dirá, pues 6% es poco. Lo importante es la inflexión, que en este cohorte de tiempo, por primera vez ya va a la baja. Y tiene que ver con un modelo, lo decía el gobernador Durazo de manera muy, muy puntual hoy en la mañana, y como atinadamente lo dice Adolfo, él encabeza todos los días en la mesa de seguridad durante una hora. No son nada más los temas, la estadística, sino hay un modelo de desarrollo integral para poder combatir el tema de la inseguridad. Tiene que ver con los programas de becas, tiene que ver con los programas de infraestructura, tiene que ver con los programas de oportunidades, porque Sergio, similar a lo que dice todos los días el presidente de la República,
El problema de la seguridad no se combate con más policías, no se combate con más patrullas. Es un tema profundo de descomposición del tejido social, y esa es la visión de poder tener políticas públicas de fondo que vayan primero a paliar la pobreza, que vayan a darle oportunidades a estos jóvenes, que realmente pues es este sector que se ha metido desafortunadamente en el tema de la criminalidad. Y solamente dice dos palabras, yo con eso cierro, dice el gobernador, para el tema de la seguridad no hay atajos, pero hay un compromiso decidido, como lo decía mi compañero Adolfo, de manera diaria, el estar abocado, revisando con todo este gabinete de seguridad, que dicho sea de paso también agradece de manera puntual a las fuerzas federales, al Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional, que sería realmente iluso, lo dijo hoy en la mañana, que sin el apoyo de todas estas instituciones no pudiéramos estar teniendo estas bajas de incidencia en todos sentidos. Hay mucho por hacer. Él habla de 5 retos fundamentales para el próximo año. En materia de transporte, y Heriberto adelanta, dijo, el próximo año estos son los grandes retos: transporte, dice un plan hídrico, ¿no? El tema de las plan carretero, que no le alcanzó el tiempo aquí a Heriberto para mencionarlo, de darle continuidad al tema de las becas y la asistencia social, y el tema de seguridad. Entonces el tema de seguridad tenemos que verlo de una manera integral, atendiendo las causas raíz que están generando la inseguridad de nuestros jóvenes en el estado. Esa es la verdad. Yo les agradezco mucho que hayan podido venir a platicar sobre este primer informe del gobernador Alfonso Durazo. Edgar Sayar, coordinador del Sistema Estatal de Comunicación Social. Gracias, Edgar, por venir. Heriberto Aguilar, secretario de SIDU, muchas gracias. Secretario, muchas gracias. Adolfo Salazar, secretario de la Consejería Jurídica, gracias. Gracias a ti. Wendy Briceño, secretaria de Desarrollo Social en Sonora, muchísimas gracias, secretaria. Gracias, que les vaya muy bien. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta charla, en este análisis sobre este primer informe de gobierno de Alfonso Durazo Montaño. Ahí están, lo hecho y lo pendiente por hacer en lo que resta de este sexenio, que insisto, pues va comenzando, es el primer año. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien.